Bienvenidos, amantes de lo siniestro, lo romántico y lo eternamente inquietante. Hoy viajamos al corazón del romanticismo oscuro de la mano de uno de los grandes narradores del siglo XIX, Alejandro Dumas. Nos adentramos en una historia de belleza envenenada, de amor imposible y muerte seductora, La Dama Pálida. En esta inquietante narración, Dumas abandona por un momento las aventuras de capa y espada para sumergirse en el universo del terror gótico. Nos presenta a Edvige, una misteriosa mujer de belleza etérea y piel de alabastro, cuya presencia hechiza y atormenta al joven protagonista, un noble ruso que se ve arrastrado por una pasión tan irresistible como peligrosa. Pero La Dama Pálida no es simplemente una historia de amor. Es una danza con la muerte, una reflexión sobre el deseo, la inmortalidad y los peligros de entregarse por completo a lo desconocido. A través de un paisaje cubierto de nieve y silencios, Dumas teje un relato donde el amor y el horror se confunden, donde la figura de la mujer amada puede ser también la de la perdición eterna. Antes de dejarnos envolver por esta historia de belleza espectral y seducción mortal, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras travesías literarias por los caminos más oscuros del alma y la historia. Prepárate para cruzar el umbral entre el amor y la muerte. Esto es La Dama Pálida. Un susurro helado desde el otro lado, una advertencia vestida de seda blanca y labios rojos como la sangre. Capítulo 1. El eco de los Cárpatos. Corría el año de 1758. La guerra se arrastraba como una sombra por Europa central, ensombreciendo aldeas y montañas, devorando hombres y dejando atrás historias sin nombre. En medio del caos, entre los vastos y melancólicos parajes de los Cárpatos, donde las nubes besan la cima de los pinos y el viento susurra secretos de tiempos olvidados, un joven conde polaco cabalgaba con el corazón lleno de inquietud. Gregorio, así se llamaba, descendiente de una antigua estirpe noble, había sido enviado por su padre a un castillo retirado, bajo pretexto de alejarlo del frente y de los peligros de la guerra. Pero más allá de las razones estratégicas, existía otra motivación no dicha. Una carta llegada desde Transilvania hablaba de una amenaza sin nombre, un presagio que envolvía la región con una niebla tan densa como la superstición que la habitaba. El joven, valiente pero inexperto, cruzaba los caminos envueltos en niebla con un séquito reducido, escoltado por soldados silenciosos que no alzaban la vista del suelo. A cada paso que daban, el paisaje se tornaba más sombrío, como si incluso la tierra misma se resistiera a ser pisada. Al anochecer, llegaron a una aldea desierta, con casas cerradas como si sus habitantes huyeran de una peste invisible. El silencio era total. No se oían gallos, ni perros, ni siquiera el rumor de una chimenea encendida. Gregorio, algo incómodo, desmontó con la intención de preguntar por hospedaje, pero no había nadie. Quizás la guerra los hizo huir, sugirió uno de los hombres. No, respondió otro, más viejo. Aquí no huyen de soldados. Aquí huyen de algo que camina de noche. Una hora después, tras recorrer la aldea en vano, llegaron a una construcción más antigua, de piedra negra, apartada del camino. Era una iglesia abandonada, junto a la cual se alzaban los restos de un cementerio gótico, invadido por la maleza y coronado por una cruz torcida. Allí decidieron pasar la noche. Encendieron fuego en el altar y se resguardaron entre las ruinas, tratando de espantar tanto al frío como al miedo. Gregorio, inquieto, salió solo un momento, empujado por un extraño impulso. La luna, redonda y clara como un ojo eterno, iluminaba las lápidas con una luz espectral. Fue entonces cuando la vio. Ella. Una figura vestida de blanco, de pie junto a una tumba antigua, mirando fijamente hacia el bosque. Su silueta parecía casi flotar. Su piel era tan pálida como el mármol, y su cabello, suelto como una cascada, brillaba con un tono plateado bajo la luna. Cuando giró el rostro hacia él, sus ojos, de un gris imposible, casi transparentes, lo atravesaron como un puñal invisible. Gregorio no supo si estaba viendo a una mujer o a un espíritu. ¿Quién sois?, preguntó, pero su voz salió apenas como un susurro. Ella no respondió. Dio un paso hacia atrás, sin apartar la mirada, y luego desapareció entre las sombras del cementerio, deslizándose como si el suelo no la tocara. El joven corrió tras ella, pero no encontró más que lápidas agrietadas y el murmullo del viento entre los árboles. Aún así, algo había cambiado dentro de él. Una semilla se había plantado. La imagen de esa mujer, de esa dama pálida, se clavó en su mente con una intensidad febril. Esa noche no pudo dormir. Y en su pecho, sin saberlo aún, ya latía el principio de una obsesión y de una maldición. Capítulo 2. El susurro en la cripta. La mañana llegó sin gloria. Los rayos del sol apenas traspasaban las brumas que cubrían los bosques como un sudario silencioso.
Los hombres despertaron inquietos, como si hubieran soñado con algo que no recordaban del todo pero que los perseguía con una sensación amarga en el pecho. Gregorio se había mantenido en vela toda la noche, recostado contra una columna rota dentro de la iglesia, los ojos abiertos, pero la mente perdida en un torbellino. Ella seguía en su pensamiento. Esa dama de blancura imposible, cuyos ojos le hablaron sin voz, cuyos pies no dejaron huellas. ¿Era real? ¿Una ilusión del cansancio? ¿Un espectro? ¿Visteis algo anoche, señor?, le preguntó el viejo soldado, acurrucado junto al fuego moribundo. Gregorio dudó. Aún no sabía cómo nombrar lo que había presenciado. Nada, que pueda explicar. El hombre bajó la vista, murmurando palabras en una lengua vieja que ya nadie hablaba. Se persignó en silencio. En su mirada se escondía algo más que superstición. Era miedo, pero también reconocimiento. Partieron al mediodía, siguiendo la ruta hacia el castillo abandonado de los Statmari, una antigua familia noble que había sido exterminada, según decían, por la maldición de la cruz. En los mapas, el castillo era una mancha negra entre montañas. Nadie quería hablar de él. Los pocos campesinos que encontraron en el camino cerraban la boca en cuanto escuchaban el nombre. La muerte habita allí, decían con los ojos bajos. Pero Gregorio no tenía intención de detenerse. La aparición de la noche anterior lo había cambiado. Lo sentía en su piel, en sus pensamientos, incluso en su sangre. Era como si la mujer lo hubiera tocado sin tocarlo, marcándolo. Tras una larga jornada de cabalgata por senderos que parecían olvidados por el tiempo, llegaron finalmente a la ladera donde el castillo se alzaba como un coloso de piedra envejecida. Tenía torres quebradas, muros vencidos por la hiedra y un aire de letargo antiguo. Las puertas estaban abiertas, como si esperaran su llegada. No había guardias. No había cuervos. Ni siquiera polvo. Solo un silencio que se sentía más vivo que el bullicio de cualquier ciudad. Dentro del castillo, las sombras se alargaban de forma extraña. Cada paso resonaba como un eco dentro de una catedral sin Dios. En el salón principal, un retrato gigantesco colgaba sobre una chimenea apagada. Representaba a una mujer sentada en un trono de mármol, con un vestido blanco como la niebla y el mismo cabello largo y suelto que Gregorio había visto la noche anterior. Se acercó con el corazón latiendo desbocado. Sus ojos grises, inmóviles en la pintura, parecían seguirlo. «Es ella», susurró. «La condesa Darbulia Statmari», murmuró el anciano soldado. «Murió hace más de 100 años. Dicen que su sangre se enfrió de tanto amar y que el amor que ofrecía no era de este mundo». Gregorio no respondió. Se quedó de pie frente al retrato, atrapado por una fuerza invisible. El silencio fue roto por un sonido inesperado, el leve crujir de una puerta que se abría sola, lenta, como empujada por una brisa interior. La siguió. Pasó por pasillos olvidados, escaleras en espiral, habitaciones con tapices deshilachados y espejos rotos. El castillo tenía un alma, una que susurraba su historia en cada rincón. Finalmente, llegó a un corredor angosto, donde un portón de hierro forjado daba paso a la cripta familiar. Estaba abierta. Dentro, el aire era más frío. Las paredes estaban grabadas con escudos y símbolos arcanos. La luz de la antorcha temblaba como si tuviera miedo. En el centro, reposaba un ataúd de mármol blanco. En él, una inscripción. Darbulia Statmari. Amada en la muerte. Más viva que la vida. Gregorio se acercó con reverencia. Al tocar la piedra, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Sintió un tirón, como si algo desde dentro respondiera a su presencia. El ataúd estaba cerrado, pero vibraba. Un susurro se alzó como un hilo de voz, tenue y seductor. ¿Volverías a buscarme, aunque el amor sea la condena? Gregorio cayó de rodillas, sin entender de dónde venía el murmullo, pero sabiendo que era ella. Ya no había espacio para dudas. La dama pálida existía. Y no descansaba. Capítulo 3. Bajo la piel de la noche. El castillo dormía, pero no en paz. Los muros antiguos, desgastados por el tiempo y el silencio, vibraban levemente con una energía invisible, como si la memoria de los muertos aún caminara por los pasillos. Gregorio no pudo apartarse del sepulcro. Algo lo anclaba allí, en la cripta, entre el mármol frío y las sombras murmurantes. Su corazón palpitaba con un ritmo nuevo, extraño, como si se hubiese alineado con otro latido más antiguo, más profundo. Aquel susurro que había oído, «Volverías a buscarme, aunque el amor sea la condena». No lo abandonaba. Era una pregunta, pero también una profecía. Al fin, los soldados lo encontraron. Lo hallaron postrado ante la tumba, inmóvil, con los labios entreabiertos y los ojos fijos en la piedra. Cuando uno de ellos intentó tocarlo,
Gregorio despertó como de un trance y se apartó de un salto, su mirada encendida con un fuego febril. No debéis estar aquí, señor. Este lugar no es para los vivos, dijo el anciano soldado, con la voz quebrada por una superstición demasiado arraigada como para ignorarla. Gregorio, aún sin comprender del todo lo que sentía, simplemente asintió. Subieron de nuevo por la escalera de piedra, dejando atrás la cripta, aunque él sabía que una parte de su alma había quedado allí abajo, bajo la lápida blanca, prisionera de esos ojos grises que lo habían seguido hasta sus sueños. Esa noche, durmió en una de las cámaras del castillo. Una estancia fría y vasta, con un dosel cubierto de polvo y sábanas que olían a siglos. El fuego crepitaba en la chimenea, pero no lograba calentar la piedra. Cuando cerró los ojos, el sueño no tardó en llegar. Pero no fue un sueño ordinario. Fue un descenso. Soñó con la dama. Se encontraba en un jardín de rosas negras bajo un cielo sin luna. Allí, de pie junto a una fuente de agua inmóvil, estaba ella, vestida de blanco, con una capa de terciopelo que parecía absorbente de luz. Su piel era aún más pálida que en su recuerdo, y sus labios, de un rojo oscuro, parecían recién teñidos con sangre. «¿Has venido, como prometiste?» Sus palabras flotaban en el aire, como música sin instrumentos. «No te conozco, y, sin embargo, siento que te pertenezco», dijo Gregorio, sin comprender por qué hablaba así, porque sentía esa verdad en los huesos. Ella lo miró, y por un instante, sus ojos grises se llenaron de una tristeza tan profunda que el mundo pareció detenerse. «Porque tú y yo hemos vivido este instante muchas veces». Extendió su mano. Gregorio la tomó. Estaba helada. Pero no la soltó. La escena cambió. Se vieron en otro lugar, otro tiempo. Una batalla. Un baile. Una torre. Un beso. Un grito. Una tumba. Cada imagen era un golpe en el pecho. Rostros que se repetían. Vidas que comenzaban y terminaban. Siempre los dos. Siempre ella muriendo. Siempre él llegando tarde. Cada 100 años, vuelvo a esperarte. Y cada vez que lo haces, me recuerdas más. Gregorio despertó con el corazón a punto de romperse. La chimenea estaba apagada. La habitación, congelada. Pero en el aire flotaba un aroma dulzón, a rosas negras y tierra húmeda. En su almohada, había un cabello largo, blanco como la nieve. Y en su muñeca, una pequeña marca roja, como el roce de un beso o una mordida. Capítulo 4. La maldición de los Statmari. La mañana cayó como una cortina de plomo sobre el castillo. No hubo canto de aves ni rumor de ramas, solo un viento constante, que pasaba por las ventanas rotas como un lamento que nadie pedía escuchar. Gregorio, pálido y ojeroso, despertó como si no hubiera dormido realmente. El sueño seguía vivo dentro de él, palpitando en sus sienes, aferrado a su pecho. Aquel cabello blanco sobre la almohada era real. La marca en su muñeca aún ardía. ¿Estoy perdiendo la razón?, musitó mientras se incorporaba, sintiendo el peso de algo invisible sobre sus hombros. Ese día no cabalgó ni dio órdenes a sus hombres. Bajó solo a la biblioteca del castillo, una sala sepultada por polvo y telarañas, donde los libros se pudrían lentamente como cuerpos olvidados. Allí buscaba algo que no sabía nombrar. Una explicación, un nombre, una prueba de que su alma no se estaba deshilachando. Y la encontró. En un tomo cubierto de cuero ajado, con el escudo de los Statmari grabado en oro casi desvanecido, halló una crónica escrita a mano, firmada por un abad local en el año 1660. Su corazón se aceleró mientras leía. La condesa Darbulia Statmari, acusada en secreto de prácticas oscuras, fue enterrada viva por su esposo cuando descubrió que no envejecía. Se decía que la dama caminaba por los pasillos a medianoche, bebiendo del amor de los hombres jóvenes que la servían. Cada siglo, su espíritu regresa en busca del rostro que amó antes de la condena. Y cada siglo, lo encuentra. Pero su amor no la salva. ¿La devora? Gregorio cerró el libro con manos temblorosas. Era real. Darbulia había sido suya, antes. En otra vida. O quizás en muchas. Su rostro se repetía en los anales, siempre en retratos de distintas épocas. Un joven soldado, un poeta, un campesino, un noble. Siempre muriendo joven. Siempre con los ojos fijos en ella. Y ahora le tocaba de nuevo. Cuando la noche cayó, no trató de resistirse. Encendió una sola vela, se vistió como si fuera al encuentro de un destino, y bajó al jardín trasero del castillo. Allí, entre los cipreses, la encontró de nuevo. Darbulia. De pie junto a la fuente rota. Vestida de blanco. Más hermosa y aterradora que nunca. «Lo sabes ya», dijo ella con voz de agua quieta. «¿Por qué yo?».
preguntó Gregorio, acercándose. Ya no temía. Solo dolía. Porque tú no olvidas. Porque aún me amas, y no puedes evitarlo. Gregorio la miró fijamente. Sus ojos eran como espejos de luna. No había maldad en ella, pero sí hambre, un vacío construido por siglos de espera, por siglos de promesas rotas por el tiempo. ¿Y tú, me amas? Ella no respondió con palabras. Lo besó. El mundo se disolvió. El beso fue frío y dulce como la muerte. Su aliento sabía a invierno y a eternidad. Gregorio se sintió caer, flotar, desaparecer. Pero en ese vértigo, algo en él se reveló. La amaba, sí, pero también amaba su vida. Sus recuerdos. Su futuro. No quería repetir la tragedia. Se separó de ella con un grito, jadeando. No, no así. No de nuevo. No si me consume. Darbulia retrocedió. Sus ojos se llenaron de una sombra antigua. Por un segundo, fue otra, la condenada, la maldita, la mujer atrapada entre la eternidad y el deseo. Entonces lucha, susurró ella, antes de desvanecerse en una nube de pétalos blancos que cayeron al suelo y se disolvieron. Gregorio cayó de rodillas. En su pecho, la marca latía. La maldición había comenzado de nuevo. Pero esta vez, él aún tenía elección. Capítulo 5. El espejo del recuerdo. Gregorio no habló con nadie durante los días siguientes. Sus soldados apenas se atrevían a mirarlo, pues el joven conde se deslizaba por el castillo como una sombra más, sin apetito ni descanso, con los ojos cada vez más hundidos y los labios susurrando nombres que nadie entendía. Las noches lo arrastraban siempre al mismo punto. El jardín, la fuente rota, la silueta blanca que lo esperaba en silencio. No siempre hablaban. A veces solo se miraban. Y en esa mirada, Gregorio sentía que el alma se le resquebrajaba como cristal expuesto a demasiada luz. Ella no envejecía. No respiraba. Pero estaba viva en un modo que escapaba a la carne. Era un recuerdo convertido en carne pálida. Un deseo hecho espectro. Una madrugada, incapaz de soportar más su confusión, bajó a las cámaras subterráneas del castillo, donde los muros estaban cubiertos de símbolos olvidados, y los espejos velados por paños negros colgaban como lutos eternos. Allí, según las leyendas, los antiguos señores practicaban la nigromancia. Lo buscó todo, grimorios, inscripciones, diarios rotos por el tiempo. Y al final, en el fondo de un pozo seco, encontró lo que no debía encontrar. Un espejo de obsidiana, incrustado en un marco de hueso tallado con runas. Al tocarlo, no vio su reflejo. Vio otro. Un joven casi idéntico a él, vestido como un noble del siglo XVII, caminando por los pasillos del castillo con una rosa negra en la mano. Y frente a él, ella, Darbulia, viva y cálida, sonriendo. El hombre se arrodillaba ante ella. Le prometía amor eterno. Le ofrecía su sangre. Su alma. La luna los miraba. Y luego, oscuridad. El siguiente reflejo era otro tiempo. Un soldado húngaro, herido en batalla, rescatado por una mujer que no envejecía, que lo cuidaba y amaba, hasta que lo besaba. Y al beso seguía la muerte. Gregorio gritó. Retrocedió. El espejo se quebró en 1000 fragmentos, pero el eco de sus propias vidas anteriores no se apagó. ¿Cuántas veces te amé? Susurró entre sollozos. Una voz, detrás de él, le respondió. Tantas como existencias te atreviste a vivir. Darbulia. Estaba allí. Vestida con un velo negro, sin tocar el suelo, su presencia hacía que la temperatura descendiera. Sus ojos no mostraban maldad, sino pena, una tristeza infinita que solo poseen los condenados que aún sienten amor. No soy un demonio, Gregorio. Ni una sombra. Solo una mujer atrapada. Y tú eres mi única puerta. Cada vez que me encuentras, estoy más cerca de volver. Pero el amor, calló un momento, el amor siempre nos devora antes. Él la miró. Quiso odiarla. Quiso amar. Quiso morir. ¿Qué quieres de mí? Solo lo que me ofreciste la primera vez, tu corazón. Gregorio se acercó. La tocó. Esta vez su mano no fue rechazada. Sintió la textura de su piel. Fría, pero real. Ella tembló. Y por primera vez, una lágrima, roja como rubí, descendió por su mejilla. ¿Y si en esta vida decidimos otra cosa? Preguntó él. ¿Olvidarme? Susurró ella, como un lamento ahogado. Gregorio no respondió. Se limitó a acercarse más y rozó sus labios con los suyos. Un beso tenue, breve, pero cargado de siglos. Al separarse, sintió que algo dentro de él se apagaba. Como si la muerte lo hubiera tocado y le hubiese susurrado. Pronto. Esta vez no quiero morir por ti, dijo, con voz firme, aunque el dolor lo desgarrara.
Darbulia lo miró. Su rostro no cambió. Pero el silencio que se formó tras sus palabras fue distinto. Era una grieta. Una herida entre ellos. Y en esa grieta, algo oscuro se agitó. Entonces esta vez, murmuró ella, tal vez sea yo quien muera por ti. Y desapareció. Gregorio quedó solo, rodeado por los fragmentos rotos del espejo, con el corazón dividido entre la historia y el futuro. El castillo lo escuchaba. Y el destino, una vez más, comenzaba a torcerse. Capítulo 6. Bajo la promesa de sangre. La noche siguiente, Gregorio no encendió antorchas ni pidió escolta. Caminó solo por los pasillos del castillo, con pasos firmes y mirada encendida. Ya no era el joven que había llegado huyendo de la guerra. Algo en él había cambiado. Había visto demasiado, sentido demasiado. La vida y la muerte se confundían en su pecho, y cada respiración sabía a ceniza, a incienso, a sangre seca. Amaba. De eso no cabía duda. Pero amar a Darbulia era como besar la llama de una vela sabiendo que la cera derretida quemará la piel. Era hermoso. Irremediable. Doloroso. El castillo parecía vivo esa noche. Las paredes susurraban. Las ventanas latían con el viento. Y al llegar al salón de los espejos, donde ninguna imagen debía reflejarse, la vio de nuevo. Darbulia. Estaba de pie frente al espejo más grande, vestida con un manto escarlata que hacía resplandecer su piel aún más pálida, casi de alabastro. No dijo una palabra. Solo lo miró a través del reflejo, como si los siglos entre ellos aún no se hubiesen disuelto. Gregorio se acercó, sin apartar la mirada. No puedo seguir buscándote para perderme en ti, dijo él, con la voz hecha un hilo de acero. Pero tampoco puedo huir. Entonces quédate. Esta vez, quédate conmigo hasta el final, dijo ella sin moverse, sin parpadear. Él sintió que el suelo temblaba levemente, que el aire se enrarecía, como si pronunciar aquellas palabras hubiese convocado algo que yacía dormido en los cimientos. Un pacto no sellado. Un juramento quebrado. ¿Qué hay más allá de esto? Preguntó. Darbulia suspiró. Fue un sonido triste, como el viento entre lápidas olvidadas. ¿Libertad o condena? No lo sé. He vivido demasiado para confiar en los finales. Pero esta vez, si vienes a mí sin miedo, quizás algo cambie. Gregorio extendió su mano. Y ella la tomó. El contacto fue distinto. No era helado. Era tibio. Era real. La maldición tembló. En ese instante, el espejo detrás de ella se agrietó, y una voz profunda, gutural, surgió desde el cristal roto. La sangre no olvida. El ciclo no puede romperse. Ambos se giraron. Del espejo, una figura emergía. Alta. Oscura. Sin rostro, solo con una silueta humana cubierta de sombras líquidas. Era el guardián del tiempo, el espíritu de la maldición, la entidad que mantenía a Darbulia atrapada en su repetición sin fin. «Has cruzado el umbral, Gregorio», bramó. «La eternidad no se regala, se paga con la carne». Darbulia retrocedió. Gregorio, en cambio, avanzó. «Si debo pagar, lo haré. Pero esta vez, será a mi modo». La criatura alzó su brazo y del espejo surgieron ecos, imágenes de Gregorio muriendo una y otra vez, en distintos siglos, en distintas ropas, siempre por ella, siempre por amor. Era un juicio. Una advertencia. Pero también una prueba. Gregorio se detuvo, alzó la voz como quien reza y maldice al mismo tiempo. «No me arrebatarás lo único que tiene sentido entre tanto ciclo y tanta sangre. Esta vez, yo rompo la cadena». Y besó a Darbulia. No como antes, no como víctima. Fue un beso consciente, valiente. La amaba, sí. Pero no como un prisionero del pasado, sino como un hombre dispuesto a desafiar al tiempo mismo. La criatura rugió. El espejo estalló en 1000 pedazos. Una ráfaga de viento los envolvió, como un huracán de siglos. Todo se volvió luz, y luego, oscuridad. Silencio. Y en ese silencio, algo cambió. Cuando Gregorio abrió los ojos, estaba solo. El castillo seguía allí, pero algo era diferente. El aire era limpio. Las sombras más tenues. Los espejos, vacíos. No reflejaban nada más que polvo y piedra. «¿Darbulia?», susurró. Y entonces, una voz, dulce y libre, le llegó desde el jardín. «Aquí. Por fin, estoy aquí». Gregorio salió corriendo. La encontró bajo la luna, de pie junto a la fuente, pero esta vez, viva. Sin esa palidez antinatural, sin la tristeza infinita. Era ella. Con la misma belleza, pero con los ojos llenos de presente. «¿Lo hicimos?», preguntó él, sin aliento. «No lo sé», respondió ella. Pero por primera vez,
siento que tengo futuro. Se abrazaron. Por fin. Por primera vez. Sin maldiciones. Sin espectros. El castillo, testigo de siglos de muerte y promesas rotas, exhaló una última ráfaga de viento, como si soltara el aliento que había contenido durante 100 años. Capítulo 6. La revelación del veneno. El aire era espeso esa tarde. La villa, a orillas del oscuro lago, parecía más sombría que de costumbre, como si las nubes que cubrían el cielo estuvieran dispuestas a devorar todo rastro de luz. La tormenta, aún lejana, arrojaba rayos que iluminaban por breves momentos la mansión, creando un efecto espeluznante sobre los muros de piedra. Los árboles se agitaban violentamente, como si tuvieran algo que ocultar, algo tan terrible como el secreto que se guardaba en los muros de la casa. El joven Eduardo, en la soledad de su habitación, miraba las viejas cartas que había recibido la noche anterior. La dama envenenada había sido un susurro constante en sus pensamientos desde el momento en que la conoció. La bella dama de la villa, cuya fragilidad era a la vez cautivadora y aterradora, siempre tan distante, tan inalcanzable. Su dolor y tristeza eran tan palpables que Eduardo había caído irremediablemente bajo su hechizo, como quien tropieza en una espiral descendente sin poder detenerse. Pero esta vez, algo había cambiado. Había algo en la mirada de Clara aquella tarde, algo que no se podía ignorar. Su rostro, normalmente tan pálido, estaba más demacrado que nunca. Sus ojos, usualmente llenos de una melancolía sin fin, ahora mostraban un resplandor oscuro. Algo oculto, algo que no había sido revelado por completo hasta ese momento. La belleza que la rodeaba parecía estar decayendo, como si estuviera consumida desde dentro por un veneno más antiguo que las tierras mismas. El médico había sido claro en sus palabras: no hay cura. Pero Eduardo, cegado por su amor, no quería aceptar la verdad. Esa verdad que se le escapaba entre los dedos, como la niebla que envolvía la mansión, dispersándose sin que pudiera atraparla. Clara estaba enferma, muy enferma. Y las noches que pasaba junto a ella, susurrando palabras de consuelo, eran cada vez más cargadas de una tensión inexplicable. Como si, a pesar de su cercanía, algo entre ellos se desvaneciera lentamente. Esa tarde, Clara había llamado a Eduardo, pidiéndole que la acompañara a un rincón apartado del jardín, donde siempre se sentaba a descansar. Cuando Eduardo llegó, la encontró más pálida que nunca, con la mirada fija en un punto invisible en el horizonte. A su lado, en la mesa de hierro forjado, descansaba una pequeña caja de madera, cubriendo un objeto envuelto en terciopelo negro. «Eduardo», susurró Clara con voz quebrada, «te he llamado aquí por algo que debes saber. Algo que nunca te he contado». Él se acercó rápidamente, inquieto, sin saber qué esperar. La tensión en el aire era palpable, más densa que nunca. Clara no parecía estar completamente presente. Sus palabras, aunque claras, llevaban un peso terrible. «Hay algo en mí que te he ocultado, algo que me consume. Te he mentido durante todo este tiempo, y temo que esto destruya todo lo que hemos compartido». Sus ojos brillaron, pero no de amor, sino de una tristeza profunda. «Todo lo que has visto de mí, todo lo que has sentido, no es la verdad». Eduardo, tomado por la ansiedad, quiso preguntar, pero antes de que pudiera emitir una palabra, Clara levantó la caja y la colocó sobre la mesa. Su mirada, fija en el objeto, era como la de una condenada, aceptando su destino sin poder evitarlo. «Lo que te voy a mostrar, Eduardo, no es un sueño, ni una pesadilla. Es real. Y no hay marcha atrás». Con temblorosa mano, Clara levantó la tapa de la caja, revelando un frasco de vidrio oscuro, que parecía contener un líquido viscoso, de color verde opaco. Aquel veneno, que Clara había tenido en su poder todo ese tiempo, había sido el que había sellado su destino. Había sido el veneno que la había envenenado lentamente, día tras día, sin que nadie lo supiera. El veneno que había sido su condena. «Este veneno», dijo Clara, su voz ahora temblorosa pero firme, «es lo que me ha mantenido viva, pero a un precio. Mi vida es una mentira, Eduardo. La dama que ves, la mujer que has amado, ha sido consumida por este veneno durante meses. Mi corazón late con el pulso del veneno, mi cuerpo está atrapado en su poder. Cada día, siento como mi alma se desgarra. Pero ya no puedo vivir con esto. Necesito que lo sepas antes de que sea demasiado tarde». Eduardo se quedó petrificado. Las palabras de Clara le llegaban como una descarga eléctrica, recorriendo su cuerpo con un escalofrío. No podía creer lo que estaba escuchando, pero veía en los ojos de Clara que todo lo que decía era cierto. «Pero, ¿por qué, Clara? ¿Por qué no me lo dijiste antes?» Clara bajó la cabeza, como si una carga invisible la hubiera aplastado. «No quería que me vieras como una enferma.
Quería que me amaras por lo que soy, no por lo que me ha hecho este veneno. Pero ahora ya no puedo esconderlo más. El veneno me consume, y ya no puedo detenerlo. No sé cuánto tiempo más me queda. El aire se volvió espeso. El sol, que comenzaba a ponerse, lanzaba sombras alargadas sobre el jardín. En ese instante, Eduardo comprendió que algo mucho más siniestro acechaba en las sombras de la villa. El veneno no solo estaba destruyendo a Clara, sino que había comenzado a corromper su propia vida, su propia existencia. La dama envenenada no era una víctima, era una condenada. Capítulo 7. La última decisión. El reloj de la villa marcaba la medianoche, y el viento golpeaba las ventanas con fuerza, haciendo que la casa crujiera, como si los propios muros intentaran liberar un secreto largo tiempo guardado. Dentro, en la oscuridad de la mansión, todo parecía muerto, como si la propia casa respirara con dificultad, esperando algo. Clara seguía en su habitación, inmóvil, recostada sobre el lecho de seda donde había pasado tantas noches sumida en el veneno que la consumía lentamente. Eduardo no había podido apartar sus pensamientos de la revelación que Clara le había hecho esa tarde. El veneno. Esa extraña y aterradora verdad que se había colado en su vida de una manera insidiosa, como un lamento atrapado entre las paredes de la mansión. Él había intentado hablar con el médico, buscar alguna forma de salvarla, pero las palabras del doctor habían sido claras, inquebrantables: nada se puede hacer. El veneno ha infiltrado su sangre de manera irreversible. No tiene cura. Pero para Eduardo, el amor que sentía por Clara no conocía límites. El miedo y la desesperación lo invadían, pero no podía rendirse tan fácilmente. ¿Cómo podría? Ella, con su dulzura y su tristeza, había sido la luz que había iluminado su vida durante tanto tiempo. No podía dejarla ir, no de esa manera. Sin importarle las advertencias, sin pensar en las consecuencias, él estaba dispuesto a buscar cualquier solución. Cualquier solución, incluso si esto significaba enfrentar lo inexplicable. Esa misma noche, después de la conversación con Clara, Eduardo se adentró en el jardín, como quien camina por un sendero prohibido. La luna llena bañaba la villa con su luz fría y distante. Las sombras de los árboles se alargaban, y el aire parecía cargado de una energía extraña. Se dirigió hacia el antiguo cobertizo, donde se decía que el viejo alquimista había vivido muchos años atrás. Nadie recordaba ya su nombre, pero las historias de su sabiduría prohibida persistían en los murmullos de los aldeanos. El cobertizo era sombrío y deteriorado. La puerta de madera crujió al abrirse, y una ráfaga de aire frío lo recibió al instante. Adentro, el polvo cubría todo, pero había algo en el ambiente que lo hizo sentir incómodo. Como si las sombras dentro de ese lugar estuvieran esperando su llegada. En el rincón más oscuro, entre frascos rotos y libros desordenados, Eduardo encontró lo que buscaba: un grimorio antiguo, con cubiertas de cuero desgastado, que parecía tener más de un siglo. El texto, escrito en una lengua olvidada, estaba lleno de fórmulas y rituales. De entre todas las páginas, una llamó su atención: la cura de las almas envenenadas. La promesa de sanar el cuerpo, y quizás, también el corazón. Eduardo sabía que no podía volver atrás. El conocimiento del alquimista estaba al alcance de sus manos, y aunque las advertencias en las páginas eran claras, algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante. Lo tomó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba solo. Sabía que algo en el aire lo observaba, como si los espíritus de los antiguos se hubieran despertado en ese preciso momento. Pero la desesperación lo cegaba. Regresó rápidamente a la mansión y, antes de que el alba llegara, ya estaba en la habitación de Clara. Ella lo miró con ojos cansados, pero no dijo nada. El veneno ya había llegado tan lejos que su mente parecía distante, casi ausente. Eduardo, con las manos temblorosas, abrió el grimorio y comenzó a recitar las palabras que el libro contenía. Sabía que estaba jugando con fuerzas que no comprendía, pero ¿qué otra opción tenía? Clara lo observaba, su rostro pálido y sin vida, pero sus ojos brillaron ligeramente cuando Eduardo comenzó el ritual. Como si alguna chispa de esperanza todavía ardiera en lo más profundo de su ser. Al principio, todo parecía tranquilo, pero a medida que Eduardo recitaba las palabras, la habitación comenzó a volverse más fría. El aire se volvió pesado, y el silencio que rodeaba el acto era tan denso que Eduardo casi pudo escuchar sus propios latidos. De repente, un ruido sordo rompió el silencio, como un retumbar en las paredes de la casa. Un viento violento sacudió las ventanas. Clara, con una mano temblorosa, se levantó del lecho y miró a Eduardo con ojos que ya no eran los suyos. Algo había cambiado. Algo estaba sucediendo. Y fue en ese momento, cuando Eduardo alcanzó la última palabra del hechizo, que todo se detuvo.
La habitación quedó en silencio total. Clara cayó de nuevo sobre la cama, pero ya no respiraba con la misma fragilidad. Algo en ella había desaparecido. Eduardo se acercó lentamente, la esperanza y el miedo mezclados en su pecho. La miró y vio que su rostro estaba aún más pálido, casi translúcido. Sus labios temblaban, pero no podía emitir palabra alguna. El veneno había hecho su trabajo, y el hechizo solo había acelerado su condena. En sus ojos brillaba un reflejo. Un reflejo que no pertenecía a Clara, sino a algo que Eduardo no podía comprender. Algo oscuro que lo había estado observando durante toda la noche. El veneno no se había ido. Capítulo 8. La sombra que acecha. La mansión, aunque silenciosa, parecía estar viva en esa noche. Los ecos de pasos lejanos recorrían los pasillos oscuros, y el viento que se colaba entre las grietas de las ventanas hacía que los cuadros en las paredes se balancearan levemente, como si los ojos de aquellos retratos pudieran moverse y seguir los pasos de los presentes. Eduardo se encontraba en la biblioteca, sumido en los libros antiguos y los papeles esparcidos sobre la mesa. Buscaba sin cesar alguna pista, alguna respuesta a lo que había ocurrido en la habitación de Clara esa noche. El hechizo, el veneno, nada parecía estar en su lugar. Lo que había hecho no solo había fallado, sino que lo había empeorado. Clara, esa sombra de la mujer que conoció, ya no era la misma. Su mirada, distante y fría, era el único vestigio de lo que había sido su amada. Los últimos días se habían vuelto una pesadilla. Clara no respondía, no se movía con la misma gracia, y su piel se tornaba más translúcida con cada hora que pasaba. El veneno la había transformado de manera irreversible, y Eduardo no podía evitar preguntarse si, al intentar salvarla, había sellado su destino aún más. El médico había sido claro en sus diagnósticos, pero Eduardo sabía que algo más estaba ocurriendo. Algo que no podía explicar. Algo más allá del veneno. La villa misma parecía estar envuelta en un aire denso, cargado de presencias invisibles. La mansión, que antes era un refugio seguro, ahora era un laberinto de sombras y murmullos. Todo parecía estar en su contra, como si las fuerzas oscuras hubieran tomado posesión del lugar. Esa noche, como si de alguna manera el destino lo hubiera señalado, Eduardo decidió enfrentarse a lo que tanto temía. El pensamiento de lo que podría estar ocurriendo en la mansión lo atormentaba, y sabía que ya no podía quedarse en la ignorancia. Tenía que saber la verdad, aunque eso significara enfrentarse a lo imposible. Se levantó de la mesa, dejando atrás los papeles desordenados. Su mente estaba llena de dudas, pero también de determinación. Clara lo necesitaba, aunque no de la manera que él había pensado. Necesitaba enfrentarse a las sombras, a ese oscuro misterio que se había colado en sus vidas. Y, tal vez, necesitaba descubrir si aún quedaba algo de la mujer que amaba. Eduardo salió de la biblioteca y caminó por el pasillo hacia la habitación de Clara. El aire parecía más denso que nunca, y el sonido de sus pasos resonaba en la casa vacía. Cada vez que se acercaba a su destino, el corazón le latía más fuerte, como si la mansión misma lo estuviera desafiando. Al llegar a la puerta de la habitación, notó que algo había cambiado. La puerta estaba entreabierta, algo que nunca ocurría. Clara siempre mantenía todo en orden, incluso en su estado debilitado. Con una mezcla de temor y necesidad, Eduardo empujó la puerta lentamente. Dentro, Clara estaba de pie junto a la ventana, mirando al jardín en silencio. Su figura parecía aún más etérea en la penumbra, casi invisible, como si fuera una aparición. El viento soplaba suavemente, moviendo las cortinas, y sus cabellos se agitaban suavemente, pero su rostro no reflejaba emoción alguna. Estaba perdida en la oscuridad, en un lugar que Eduardo no podía alcanzar. «Clara», dijo Eduardo, su voz quebrada por el dolor y la preocupación. Clara no reaccionó al principio, pero, al fin, giró lentamente la cabeza, su mirada vacía fijándose en él. Sus ojos ya no eran los mismos, el brillo que alguna vez tuvo se había ido, reemplazado por una profundidad insondable. «Eduardo», susurró ella, su voz distante. «No puedes salvarme. Ya lo intentaste, pero hay algo más aquí, algo que no comprendes». Eduardo avanzó con paso firme hacia ella, tomando su mano con delicadeza. El frío de su piel lo hizo estremecerse, pero no se detuvo. Sabía que tenía que seguir luchando, aunque el camino ya no parecía tener salida. «Clara, te lo ruego, no digas eso. No te voy a dejar. Hay algo que estoy buscando, algo que sé que me llevará a salvarte. Prometí que no te dejaría sola». Clara cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, su rostro parecía más angustiado que nunca. «No eres tú quien va a salvarme, Eduardo. Ni siquiera yo puedo salvarme. Este lugar, esta casa, todo está maldito.
Algo más está detrás de todo esto, algo que me arrastra, que no puedo entender. Y si no lo enfrentas, te arrastrará también. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de Clara eran más claras que nunca, pero al mismo tiempo más aterradoras. ¿Qué quería decir con que algo más estaba detrás de todo esto? ¿Qué había en la mansión que ella temía tanto? Antes de que pudiera formular otra pregunta, un golpe sordo retumbó en las paredes de la casa. Era un sonido inconfundible, como si algo enorme se hubiera movido en el piso superior. El suelo tembló levemente, y el aire se cargó de una presión insoportable. Clara se giró lentamente, mirando hacia el techo con una expresión que Eduardo no pudo descifrar. La habitación estaba más fría, como si una sombra oscura se hubiera apoderado de ella, envolviendo todo en un manto de terror. «Eduardo», dijo Clara, su voz ahora cargada de una tristeza infinita. «Escúchame bien. Este lugar no es solo un refugio para los vivos. Aquí descansan cosas que no deben ser despertadas. Y ahora, has llamado a algo que nunca debió haber sido llamado». Eduardo miró a su alrededor, buscando alguna explicación a lo que Clara había dicho. Algo en el aire lo hacía sentir como si ya no estuviera solo, como si algo estuviera acechando en las sombras. Los murmullos, casi imperceptibles, parecían emanar de las paredes mismas. La mansión tenía vida propia, y no toda era humana. Capítulo 9. Los susurros de la oscuridad. La mansión, aquella prisión que había sido su refugio, parecía haberse convertido en un ser vivo, respirando de manera irregular, como si fuera consciente de la desesperación que sus habitantes sentían. Eduardo había tratado de racionalizar lo sucedido, pero a cada paso, las sombras se volvían más palpables, más invasivas, y los murmullos en la oscuridad se intensificaban. Como si algo o alguien estuviera esperando, observando cada movimiento que hacía. Esa noche, la casa estaba particularmente fría. Un viento extraño, diferente al de las noches anteriores, soplaba desde las grietas, y la humedad parecía aumentar con cada segundo que pasaba. Clara, desde su cama, no emitía ni un solo sonido. Sus ojos, aún vidriosos, seguían mirando al vacío, como si ya no estuviera en la misma habitación que Eduardo. Él había pasado los días anteriores buscando desesperadamente una forma de salvarla, pero todo había sido en vano. Cada intento, cada brecha de esperanza que había encontrado, se desmoronaba al enfrentar la terrible realidad. Clara no era la misma. El veneno había hecho su trabajo, pero había algo más, algo que no podía entender. Las palabras de Clara sobre la maldición de la mansión resonaban en su mente, pero su amor por ella lo cegaba. No podía rendirse. Esa noche, al igual que las anteriores, los susurros de la casa se hicieron más intensos. Eduardo, cansado de buscar respuestas en libros y rituales, se decidió a actuar de una manera diferente. Iba a enfrentar lo desconocido, aunque no sabía exactamente qué estaba invocando al hacerlo. Se levantó de la silla donde había estado sentado, absorto en las páginas de antiguos grimorios que no ofrecían más que promesas vacías. La mansión parecía respirar con él, y la puerta de la habitación de Clara se cerró sola, con un suave golpe que hizo eco en los pasillos vacíos. Los muros parecían latir, y un sudor frío recorrió su frente. Algo se estaba acercando. En ese momento, Eduardo escuchó el susurro nuevamente. Esta vez, era claro, casi como una voz humana. «Ven, ven». Era la voz de Clara, pero no la Clara que él conocía. Había algo en ella que sonaba ajeno, una fuerza extraña que arrastraba sus palabras. Sin pensarlo, Eduardo abrió la puerta y salió al pasillo. La casa estaba a oscuras, y las sombras se alargaban como brazos que intentaban atraparlo. Caminó lentamente, sin saber exactamente hacia dónde se dirigía, pero algo lo guiaba. A cada paso, los susurros se intensificaban. «Ven». Ahora, no solo era Clara quien parecía llamarlo, sino una multitud de voces en la oscuridad, voces que le susurraban, le ordenaban que avanzara. Las escaleras crujieron bajo sus pies mientras subía al segundo piso. El aire estaba más denso, como si algo lo envolviera. Un frío penetrante le calaba los huesos, y la sensación de que algo invisible lo observaba se hizo más fuerte. Pero Eduardo continuó avanzando, impulsado por algo que no podía identificar: miedo, desesperación o quizás la necesidad de enfrentarse a lo imposible. Necesitaba respuestas. Al llegar al final del pasillo, una puerta se presentó ante él, una puerta que nunca antes había notado. Era antigua, con tallados que parecían moverse a medida que la luz de su lámpara temblaba. Con el corazón acelerado, extendió la mano y tocó la manija. La puerta se abrió con un chirrido largo y profundo, como si estuviera despertando de un largo sueño. Lo que encontró al otro lado lo dejó sin aliento. Era una habitación oculta, pequeña,
con las paredes cubiertas por extraños símbolos y patrones, como si alguien hubiera intentado sellar un secreto de hace siglos. En el centro, sobre una mesa de piedra, había un libro enorme, con tapas de cuero negro y desgastadas por el tiempo. Eduardo se acercó con cautela, pero algo en el ambiente lo alertó. Las sombras en la habitación parecían moverse, casi vivas, y el aire estaba impregnado de un olor acre y desagradable. Con manos temblorosas, abrió el libro. Las páginas estaban llenas de escritos en una lengua desconocida, pero al final del libro había una ilustración que lo detuvo por completo. Era una imagen de la mansión, pero distorsionada. En lugar de las paredes que él conocía, había sombras que se alzaban en formas grotescas, y en el centro, una figura que no podía identificar, pero cuya presencia lo llenó de horror. La figura estaba de pie, envuelta en lo que parecía ser una niebla oscura, y sus ojos eran dos pozos vacíos que parecían absorber todo a su alrededor. A medida que miraba la imagen, un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Quién era esa figura? ¿Qué significaba todo esto? De repente, el libro comenzó a temblar en sus manos. Un sonido bajo, como un gruñido, emergió de las paredes. El suelo bajo sus pies vibró levemente, y un viento gélido sopló desde las grietas de la casa, apagando la lámpara que Eduardo sostenía. En la oscuridad total, solo se escuchaba el crujir de las maderas, como si la mansión misma estuviera respirando más fuerte. Algo se había despertado. Capítulo 10. El despertar de lo prohibido. La mansión parecía haberse detenido en el tiempo. El aire pesado se arrastraba por los pasillos, con una sensación palpable de que algo había cambiado en su interior. Eduardo aún sentía la vibración en sus manos después de haber tocado el libro maldito, y su mente no dejaba de repetir la imagen de la figura oscura que había visto en la última página. La habitación en la que se encontraba ahora era como un santuario olvidado, rodeado de libros, símbolos y secretos antiguos. Sin embargo, la sensación de que algo lo observaba no lo abandonaba. El silencio absoluto, el mismo que había acompañado sus pasos en la mansión, ahora parecía más inquietante que nunca. Había algo en el aire que lo mantenía en vilo, como si la misma casa estuviera esperando su próximo movimiento. Al acercarse más a la mesa de piedra donde había encontrado el libro, Eduardo sintió como la temperatura de la habitación descendía bruscamente. El frío se coló en su piel, perforando sus ropas y llenándolo de una incomodidad helada que lo hizo temblar. Se giró rápidamente, como si algo o alguien lo estuviera observando, pero no vio nada. La habitación seguía vacía, pero el malestar persistía. De repente, un sonido rompió el silencio. Un crujido bajo los pies, una pisada, algo que provenía de más allá de la puerta. Eduardo se quedó quieto, agudizando sus sentidos. El crujido se repitió. Y luego, más fuerte, un golpe seco y resonante, como si algo estuviera moviéndose dentro de las paredes de la mansión. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y sin pensarlo más, se dirigió hacia la puerta. Abrió la puerta de golpe y salió al pasillo. Lo que vio lo dejó sin aliento. La oscuridad era aún más densa en el pasillo ahora, las sombras parecían moverse de manera errática, y Eduardo sintió que algo lo observaba, con una fuerza que iba más allá de lo físico. Lo primero que vio fue la figura de Clara, de pie en el umbral de su habitación. Clara no se movía, pero sus ojos brillaban con una intensidad desconocida. Su piel, antes pálida, ahora parecía casi traslúcida, como si estuviera absorbiendo la luz de manera antinatural. El veneno que había afectado su cuerpo había alterado algo mucho más profundo en ella. Clara ya no parecía humana. Era como una sombra, un espectro de lo que había sido. «Clara», dijo Eduardo, su voz temblorosa mientras se acercaba a ella. Pero cuando intentó tomarla de la mano, algo le detuvo. Una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, haciéndolo caer al suelo. Clara no había dicho una sola palabra, pero la presión que sentía en el aire aumentaba cada vez más. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, como si la mansión estuviera viva y se estuviera cerrando sobre él. Miró hacia la habitación de Clara y vio cómo la sombra en el umbral de la puerta se intensificaba, cobrando forma, hasta convertirse en una figura oscura que se alzaba detrás de ella. Era la misma figura de la ilustración en el libro, la que había visto en la habitación oculta. La figura no tenía rostro, solo una forma que se distorsionaba a medida que la luz de las velas luchaba por iluminarla. Eduardo sintió un sudor frío recorrer su frente mientras sus ojos se llenaban de terror. La figura avanzó, deslizándose a través de la habitación, hacia Clara, como si la estuviera reclamando. De repente, Clara habló. Su voz, que antes había sido suave y tranquila, ahora sonaba distorsionada, como si proveniera de un lugar muy lejano. «Eduardo», dijo, pero su tono estaba hueco, vacío y cargado de una melancolía que helaba la sangre.
No puedes salvarme. Ya he sido tomada por él. La figura detrás de Clara se desmaterializó, desintegrándose en el aire, pero su presencia seguía siendo palpable. Como si fuera una extensión de la misma casa, como si todo lo que había vivido hasta ahora fuera parte de un diseño siniestro que no podía evitar. Eduardo se levantó del suelo con dificultad, sin poder apartar la vista de Clara. Las palabras de ella lo atormentaban. ¿Qué significaba que ya había sido tomada por él? ¿Qué entidad había poseído a su amada? ¿Era el veneno, o algo mucho más oscuro? Se acercó a Clara una vez más, con la esperanza de encontrar algún atisbo de la mujer que había conocido, pero en sus ojos ya no había humanidad. Solo un vacío insondable. Clara lo miró con indiferencia, como si él ya no importara. Una sombra se apoderó de su rostro, y la oscuridad de la mansión pareció crecer aún más. Eduardo no pudo evitar un grito de desesperación al darse cuenta de que la mujer a la que había amado ya no estaba allí. Algo más, algo malévolo, la había reemplazado. La mansión, el veneno, y ahora esta figura oscura, todo parecía estar formando una telaraña que lo atrapaba a él también. De repente, Clara levantó la mano hacia él, señalando hacia el fondo del pasillo. Eduardo, sin poder evitarlo, siguió su mirada. Al fondo, en el último rincón del pasillo, había una puerta que nunca había visto antes. Era grande, de madera oscura, y sus bordes estaban tallados con los mismos símbolos extraños que había visto en el libro. El aire a su alrededor estaba denso, cargado de energía oscura, y Eduardo no pudo evitar sentir que algo lo llamaba desde detrás de esa puerta. Algo que no podía ver, pero que podía sentir en lo más profundo de su ser. «Ve, Eduardo», susurró Clara con una voz hueca. «Allí está la respuesta. Entra, y sabrás lo que debes hacer». Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Eduardo dio un paso hacia la puerta. El miedo lo envolvía, pero la necesidad de entender lo que estaba sucediendo lo impulsaba a seguir adelante. La mansión, su amada, la figura oscura, todo lo que había temido estaba a punto de revelarse. Y en ese instante, supo que no había marcha atrás. Capítulo 11. La puerta sellada. La puerta al final del pasillo parecía brillar con una luz oscura, una sombra luminosa que invitaba a Eduardo a acercarse, mientras la casa lo rodeaba como un monstruo al acecho, esperando que diera el siguiente paso. Clara, inmóvil, ya no era más que un espectro, una forma vacía de la mujer que una vez había sido. Sin embargo, algo dentro de él, algo profundo y desesperado, seguía empujándolo hacia adelante. Se acercó lentamente, el sonido de sus pasos resonando en el pasillo oscuro como un eco lejano. La atmósfera estaba cargada de un peso insoportable, y aunque su cuerpo temblaba por la tensión, no podía apartar la mirada de la puerta. Los símbolos en sus bordes parecían moverse, como si se retorcieran, dándole la impresión de que el tiempo mismo estaba siendo distorsionado. Cuando llegó frente a ella, un frío glacial le recorrió la espalda. La madera de la puerta estaba marcada con cicatrices, como si hubiera sido golpeada y desgarrada a lo largo de los siglos. Sin embargo, la puerta estaba intacta, sellada por algo mucho más allá de su comprensión. El aire parecía vibrar a su alrededor, y aunque todo en su ser le gritaba que debía alejarse, sus manos, casi sin voluntad propia, llegaron a la manija. Al tocarla, una sacudida recorrió su cuerpo. Un calor extraño brotó de la puerta, seguido por una vibración en el aire que parecía salir de lo más profundo de la mansión. Eduardo cerró los ojos brevemente, sintiendo que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. Un sonido sordo, como un rugido lejano, reverberó a través de los pasillos. No estaba seguro de si era un eco de su propia mente o una manifestación real del mal que habitaba la casa. El miedo lo consumía, pero la necesidad de descubrir la verdad era aún más fuerte. Sus dedos se cerraron sobre la manija, y al girarla, la puerta se abrió. Un crujido profundo llenó el aire cuando la puerta cedió. Un viento gélido salió de la oscuridad al otro lado, como si lo estuviera absorbiendo, invitándolo a entrar. Eduardo dio un paso atrás, momentáneamente incapaz de moverse, mirando la oscuridad infinita que se extendía más allá. De repente, Clara habló, su voz ahora clara, aunque vacía. Su tono era extraño, casi como si hablara desde otro mundo. Dentro, Eduardo. Ahí está todo lo que necesitas saber. La verdad. Pero ten cuidado, no te vayas tan fácilmente. Eduardo la miró, buscando algo de humanidad en sus ojos, pero no encontró nada más que la indiferencia de la oscuridad. Su corazón palpitaba fuertemente en su pecho mientras observaba la puerta, la entrada al abismo. ¿Qué tipo de verdad podría esperarle al otro lado? La mansión, la figura que había visto, las sombras, todo parecía converger en ese único lugar. Era un laberinto del que no podría salir si cruzaba ese umbral. Respiró profundamente y avanzó.
El viento, al principio frío, se convirtió en un calor extraño que lo envolvía. La puerta se cerró con un golpe ensordecedor detrás de él, dejando todo en la más absoluta penumbra. En ese instante, Eduardo perdió la sensación del tiempo. El lugar no tenía forma, solo una negrura infinita que lo absorbía. Avanzó con cautela, sus pies apenas tocando el suelo que parecía elástico, como si todo estuviera flotando. A medida que caminaba, las sombras comenzaban a moverse a su alrededor, girando en círculos, envolviéndolo, susurrando, llamándolo. La sensación de estar siendo observado se intensificaba. Algo estaba allí, algo que quería que se perdiera en ese vacío. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, una luz apareció a lo lejos. Una tenue resplandecencia, como una estrella distante, que parecía ofrecerle una guía. Pero cuando se acercó, la luz se desvaneció, y en su lugar apareció una figura que parecía flotar en el aire. Era una silueta humana, pero no completamente definida, como si estuviera hecha de niebla o de las mismas sombras que lo rodeaban. La figura se acercó al con movimientos lentos, flotando sobre el suelo, sin hacer ruido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Eduardo vio el rostro. Era una mujer, pero su rostro estaba distorsionado, como si los contornos de su piel fueran fluidos. Su rostro no era completamente humano, sino una amalgama de rasgos, distorsionados y casi monstruosos. ¿Quién eres?, preguntó Eduardo, su voz temblorosa, pero una parte de él sabía la respuesta. Sabía que no era una simple ilusión. La figura no respondió. En cambio, extendió una mano hacia él, su dedo índice señalando algo detrás de él. Eduardo, instintivamente, se giró, y lo que vio lo paralizó. Al fondo, en el centro del vacío, apareció una forma familiar. Clara. Pero no era la Clara que él conocía. Era una sombra de ella misma, moviéndose como si no tuviera control sobre sus propios movimientos. Su cuerpo parecía deformarse a medida que avanzaba, su rostro contorsionado en una mueca de dolor y desesperación. Clara llegó hasta él, sus ojos vacíos mirándolo sin reconocimiento, pero el brillo de lo que antes era humanidad aún parecía reflejarse en sus pupilas. Extendió su mano, y Eduardo sintió como una ola de desesperación lo envolvía. «No puede salvarme», susurró Clara, su voz ahora mezclada con el sonido de algo mucho más profundo, algo ancestral. «El veneno no fue lo que me cambió. Lo que habita aquí me ha reclamado». Eduardo, con la mente llena de confusión y terror, se sintió atrapado en el mismo abismo. La figura de la mujer flotante se acercó aún más, y una risa baja, como un susurro de horror, surgió de ella. En ese instante, Eduardo comprendió lo que realmente estaba sucediendo. La mansión no era solo un lugar. Era una entidad. Y Clara no era la única víctima. Todos los que habían estado en esa casa se habían convertido en parte de su tejido, de su maldición. Y lo peor de todo, era que él mismo había sido llamado a ese mismo destino. Capítulo 12. El umbral de la perdición. La oscuridad que rodeaba a Eduardo era más densa que nunca, casi palpable. Cada respiro que tomaba lo hacía sentir más pesado, como si el aire mismo lo estuviera consumiendo, como si cada molécula que penetraba sus pulmones estuviera impregnada del veneno que ya había empezado a devorar su alma. Clara, esa figura que había sido su amor, ahora era un espectro distante, una sombra errante que ya no podía reconocer. Su rostro, antes lleno de vida y amor, era ahora una mueca de desesperación. En sus ojos, Eduardo ya no podía ver la mujer que había conocido, sino algo más oscuro, algo que lo observaba con una conciencia que lo invadía. Había algo dentro de Clara, algo antiguo, algo que no era de este mundo. El suelo bajo sus pies se sintió inestable, y por un momento, Eduardo creyó que caía en un vacío sin fin. Miró hacia arriba, pero no había techo. Solo una vasta negrura que parecía tragarse todo a su alrededor. El espacio ya no tenía dimensiones, solo existía esa sensación de estar atrapado en un limbo, un lugar entre la vida y la muerte. Avanzó lentamente hacia Clara, que lo miraba en silencio. La figura de la mujer flotante a su lado, aquella que había aparecido como una sombra difusa, ya no estaba. Había desaparecido en el aire como si nunca hubiera estado allí. Eduardo se quedó solo en la oscuridad, con la presencia de Clara, aunque su rostro ya no era el de la mujer que amaba. ¿Por qué, Clara?, preguntó Eduardo, su voz quebrada por el miedo y la impotencia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué has hecho? Clara no respondió de inmediato. Por un instante, sus ojos brillaron con una intensidad dolorosa. Fue como si la última chispa de humanidad en ella estuviera luchando por sobrevivir. Luego, lentamente, abrió la boca, y su voz surgió como un susurro lejano, apenas audible. «No es lo que piensas»,
dijo Clara, con una suavidad que contrastaba con el terror que había invadido su ser. Yo no podía controlarlo. La mansión, Eduardo, está viva. Desde el principio lo estuvo. Eduardo la miró, incapaz de comprender sus palabras. La mansión estaba viva. ¿Qué quería decir con eso? Cada habitación, cada pasillo, cada rincón de ese lugar parecía tener una energía propia, como si fuera un organismo que se alimentaba de las almas de los que se atrevían a cruzar su umbral. Clara pareció leer sus pensamientos, y una sombra pasó por su rostro. Sus labios se curvaron en una sonrisa, pero era una sonrisa vacía, como si ya no pudiera sentir alegría. No es solo el veneno, continuó Clara, su voz casi una revelación. La casa, Eduardo, es un portal. Un portal hacia algo mucho más antiguo que nosotros. Algo que nunca debió ser liberado. Y yo fui la clave para todo esto. Eduardo sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Recordó lo que había leído en el libro maldito, los símbolos que había encontrado en las páginas. El conocimiento de lo prohibido se estaba desbordando en su mente, y la verdad era mucho más aterradora de lo que había imaginado. La mansión no solo estaba maldita, sino que era la puerta hacia algo mucho más allá, algo que ni siquiera los dioses antiguos se atrevieron a tocar. Clara continuó, su mirada vacía fija en él. La casa me reclamó, Eduardo. Lo hizo con todos los que vinieron antes. Todos los que entraron en este lugar nunca salieron. Ellos están aquí, con nosotros, atrapados. Pero yo fui la elegida para abrir la puerta, para darles lo que querían. El veneno fue solo el principio. Ahora, ellos me controlan. Ya no soy yo. El horror llenó el pecho de Eduardo mientras las palabras de Clara seguían retumbando en su cabeza. ¿Qué era lo que estaba diciendo? ¿Qué había desatado ella en esa mansión? ¿Y qué quería decir con que ellos la controlaban? De repente, la mansión entera pareció cobrar vida. Las paredes se estremecieron, y el suelo bajo sus pies comenzó a crujir, como si la casa misma estuviera respirando. Un rugido bajo se levantó, un sonido tan profundo que Eduardo pudo sentirlo en sus entrañas. El aire comenzó a cargar con una energía palpable, oscura y poderosa. La luz que antes había sido tenue ahora se intensificaba, pero era una luz roja, como la sangre de la propia casa. Eduardo miró a Clara, que ahora parecía una figura completamente distinta. Su rostro ya no era humano. Sus ojos se habían vuelto oscuros, vacíos, y su piel se había estirado de una manera antinatural. La forma de su cuerpo comenzaba a desvanecerse, como si estuviera perdiendo su humanidad por completo. Clara, no, dijo Eduardo, su voz rota, llena de desesperación. Trató de acercarse a ella, pero la figura de Clara retrocedió, flotando hacia la oscuridad más profunda. No te acerques, dijo una voz que no era la de Clara, sino una que parecía surgir de todas partes, del interior de las paredes, de las sombras, del mismo aire que los rodeaba. Una voz que sonaba como un susurro de 1000 seres, de 1000 almas atrapadas. Eduardo no pudo resistir más. La verdad lo estaba destruyendo. La mansión estaba viva, sí, pero no solo eso. Estaba poblada por entidades de otro plano, seres que se alimentaban de las almas de los vivos. La casa había sido creada para ser un refugio para ellos, un lugar donde pudieran devorar la esencia humana sin ser vistos, y Clara había sido la llave para desatar este horror. Mientras la oscuridad lo rodeaba, Eduardo entendió que no podía escapar. La mansión lo había atrapado. No podía salir de allí, no importaba lo que hiciera. La única salida, la única forma de terminar con este ciclo de horror, era unirse a la casa, convertirse en una parte de ella, y ofrecer su alma al abismo que se abría ante él. El suelo bajo sus pies comenzó a ceder, y Eduardo cayó hacia lo profundo de la oscuridad, sin saber si seguiría siendo un hombre, o si su existencia misma se disolvería en el terror eterno de la mansión. Capítulo 13. El despertar de la oscuridad. La caída fue larga, interminable, como si la propia tierra se hubiera tragado a Eduardo y lo hubiera arrojado en un abismo sin fin. En el momento en que sus pies tocó un suelo duro, algo extraño ocurrió, no sintió el impacto. El suelo no fue lo que esperaba. En lugar de la dura piedra o madera, su cuerpo fue recibido por algo más viscoso, como una sustancia en movimiento, fluida, cálida y extremadamente pegajosa. Intentó levantarse, pero se sintió débil. Estaba en un lugar extraño, iluminado débilmente por una luz rojiza que parecía provenir de todas partes sin fuente. Miró alrededor, y lo que vio lo dejó sin palabras. No estaba en la mansión. Ya no. Parecía estar en un espacio interdimensional, un lugar suspendido fuera del tiempo y el espacio. Las paredes que lo rodeaban eran opacas y pulsantes, como si tuvieran vida propia.
Un olor a descomposición y a algo mucho más antiguo que la muerte misma flotaba en el aire, una peste imborrable. De repente, escuchó un ruido. Bajo, profundo, como el retumbar de un tambor lejano. Algo se movía en la oscuridad. Eduardo se giró, buscando el origen del sonido, y vio algo que lo hizo helarse de terror. En las sombras, una figura se desplazaba lentamente, arrastrándose como una serpiente, pero de su forma no podía distinguirse si era humano o algo completamente distinto. Lo único que veía era una sombra amorfa, una silueta cambiante que se desvanecía y se reformaba a medida que se acercaba. Su corazón latía rápidamente mientras daba un paso atrás, buscando alguna forma de escapar, pero no había salida. El suelo parecía un organismo, viva, cada pulsación lo sentía en sus pies. El sonido se intensificaba. Algo estaba viniendo hacia él. Entonces, la figura emergió por completo de las sombras. No era Clara, ni siquiera un ser humano. Era una amalgama de rostros, ojos, bocas y extremidades, entrelazadas de manera imposible, como si fueran parte de un organismo monstruoso. Cada rostro que formaba la figura parecía estar en agonía, como si estuviera atrapado allí, pero no podía morir. Un grito silente emanaba de ellos, un eco de sufrimiento eterno. Eduardo no pudo más. Se desplomó de rodillas, aterrorizado, mientras la figura avanzaba hacia él. La forma grotesca se detuvo frente a él, y una voz surgió, una voz que sonaba como la mezcla de miles de susurros, todos diciendo lo mismo. Bienvenido al corazón de la oscuridad. El aire se hizo denso, casi impenetrable. Eduardo luchó por respirar, sintiendo que sus pulmones no podían llenar el vacío. La figura se inclinó hacia él, y una de sus manos, completamente amorfa, tocó su pecho, como si intentara arrancar su alma. El dolor fue indescriptible. Un ardor que atravesó todo su ser, como si lo estuvieran consumiendo por dentro. Su mente comenzó a fragmentarse, y una sensación de desesperación lo invadió. ¿Qué era este lugar? ¿Por qué estaba siendo arrastrado hacia la perdición? Los recuerdos de Clara, de su amor perdido, de su sufrimiento, comenzaron a desmoronarse. Todo lo que había sido real, todo lo que había conocido, parecía desvanecerse, diluirse en la negrura que lo rodeaba. Fue entonces cuando escuchó la voz de Clara, de nuevo, pero esta vez mucho más clara, mucho más fuerte. No era la mujer que había amado, sino la entidad que la poseía. No puedes salvarte, Eduardo, dijo la voz, resonando en su mente como un eco infernal. No hay salvación para aquellos que cruzan el umbral de la casa. Esta es tu condena. Estás aquí para siempre. Te hemos reclamado. Una risa, baja y gutural, surgió del fondo del abismo. La figura de ojos y rostros múltiples desapareció en un parpadeo, pero la risa continuó, envolviendo todo a su alrededor, como un susurro interminable. Eduardo trató de levantarse, pero sus piernas no respondían. Sintió como la energía de su cuerpo se desvanecía, como si su alma estuviera siendo drenada por la misma mansión que lo había atrapado. La oscuridad lo abrazaba, y cada respiración le costaba más. La figura de Clara apareció nuevamente, pero esta vez no flotaba en el aire, no era un espectro. Ella estaba de pie, frente a él, completamente humana. No había nada de lo que había visto antes en su rostro, solo una expresión de dolor, de tristeza. Pero en sus ojos había algo más, una sombra que Eduardo reconoció. «Aldo», dijo Clara, su voz ahora suave, apesadumbrada. «Te he arrastrado a esto, pero hay algo que debes saber. No es tarde aún. La verdad está aquí, en esta casa. Todo lo que has experimentado». Pero su voz se desvaneció en un susurro, como si su presencia también fuera borrada por las sombras. Eduardo trató de aferrarse a ella, pero, de nuevo, la figura de Clara desapareció en el aire, dejando solo el vacío. El suelo comenzó a vibrar nuevamente, más fuerte, y Eduardo sintió como la mansión comenzaba a sacudirlo. Un sonido, profundo y aterrador, surgió desde lo más profundo del suelo, como si la misma casa estuviera despertando de un sueño ancestral. El aire se volvió aún más denso, y Eduardo comprendió la horrible verdad. La mansión no era solo un lugar. Era un ser que se alimentaba de las almas de los vivos, y ahora, él era una de esas almas atrapadas. La luz roja brilló con fuerza, cegándolo por un instante. Cuando su visión regresó, vio lo que nunca imaginó que vería. Frente a él, una enorme figura se alzaba, tan grande como un coloso, hecha de las mismas sombras y luces que habían dominado la mansión desde el principio. Era la encarnación del mal mismo. Y Eduardo ya no podía escapar. Capítulo final, el último suspiro. Eduardo se encontraba allí, en el centro de la sala más profunda de la mansión,
rodeado por una oscuridad tan impenetrable que incluso la luz roja que antes lo cegaba ahora parecía difusa, como si la misma casa estuviera tomando su última bocanada de aire antes de caer en la eternidad. La figura titánica ante él no era de carne ni de hueso. Era la manifestación pura de la mansión, algo antiguo y maligno, una conciencia que había existido mucho antes de que los primeros humanos pisaran la tierra. La casa misma, un monstruo que había devorado las almas de todos los que habían cruzado su umbral. Y ahora, Eduardo era el siguiente. Sintió el calor del aire volverse más pesado, casi irrespirable. Un susurro, grave y retumbante, comenzó a llenar la sala. Era la voz del ser que lo observaba, un eco de las almas atrapadas en el interior de las paredes. No hay escape, Eduardo. Ya has cruzado el umbral. Ya eres parte de nosotros. La voz resonó en su mente como una pesadilla interminable. La mansión no solo lo había reclamado, sino que lo había hecho parte de su esencia. Ya no era un hombre. Era un fragmento de algo mucho más grande, más antiguo. La casa lo había absorbido, y ahora él también era una sombra que se retorcía en las profundidades. El dolor comenzó a quemar su pecho. No era físico, sino algo mucho más profundo. Como si su alma estuviera siendo desgarrada, arrancada lentamente de su cuerpo. Intentó gritar, pero su garganta no emitió sonido alguno. Solo el eco de la mansión lo rodeaba. Fue entonces cuando vio, entre la niebla que comenzaba a envolverlo, la figura de Clara. No era la mujer que había amado. Era la figura que había aparecido en sus sueños y visiones, pero ahora estaba completa. Ella lo miraba, su rostro lleno de lágrimas y desesperación, pero al mismo tiempo, había algo más en su mirada. Algo que él reconoció. Eduardo, tú no puedes salvarme. No puedo salvarme a mí misma. Pero aún hay algo que puedes hacer. La figura de Clara comenzó a desvanecerse, pero sus palabras continuaron resonando en la mente de Eduardo. Lo que liberamos aquí, lo que desencadenamos, tú eres la clave para cerrarlo. Era cierto. Clara había sido la llave que había abierto el portal hacia esta oscuridad, pero ahora, Eduardo era el único capaz de sellarlo. Él era la última oportunidad, y aunque su cuerpo ya no era más que una extensión de la mansión, su mente seguía intacta, luchando por encontrar una salida. Con un último suspiro, Eduardo comenzó a caminar hacia la figura titánica, que ahora parecía estar esperando su sacrificio. Sentía que su voluntad se desvanecía, pero algo dentro de él, esa última chispa de humanidad, luchaba por sobrevivir. Tienes que decidir, Eduardo, cerrar la puerta o caer junto a nosotros. Dijo la voz, y en ese momento, la conciencia de la mansión lo envolvió por completo. Con una fuerza que no sabía de dónde provenía, Eduardo levantó su mano. Sintió el calor de la energía oscura comenzando a arder en su pecho, en su alma. Con su último aliento, pronunció las palabras que solo él podía decir, las que aún resonaban en su mente. «Cierra la puerta». Y en ese instante, todo se detuvo. La mansión, la oscuridad, la figura titánica ante él, todo comenzó a desmoronarse. Las paredes comenzaron a agrietarse, la luz roja se desvaneció, y la presión sobre su pecho desapareció. El suelo bajo sus pies dejó de temblar, y el aire volvió a ser ligero. La mansión se derrumbó en silencio, y las sombras que la habitaban se disolvieron, dejando tras de sí solo la quietud. Eduardo cayó al suelo, exhalando un último suspiro. El peso de su sacrificio se hacía sentir en su cuerpo, pero al mismo tiempo, la sensación de liberación era indescriptible. Sabía que, aunque su cuerpo no lo sobreviviera, su alma había logrado algo imposible. Había cerrado el portal. La casa ya no podía más. En el último instante, vio la imagen de Clara, una sonrisa triste, agradecida. Ella también había sido liberada, por fin. Había cumplido su destino, y con él, la maldición de la mansión había sido rota. Antes de que la oscuridad lo envolviera por completo, Eduardo se sintió en paz. Había hecho lo correcto. La casa ya no existía, ni los horrores que contenía. Solo quedaba la paz, el final de una pesadilla que se había prolongado demasiado tiempo. La mansión ya no estaba. El mal había sido sellado, y con ello, los sufrimientos de Eduardo y Clara llegaron a su fin. Pero lo que quedó atrás, más allá de la oscuridad y el terror, fue una lección que trascendió todo. Hay momentos en la vida en los que el sacrificio es la única forma de redención, y solo a través de la aceptación del dolor, del sufrimiento, podemos finalmente liberarnos. Y así concluimos el viaje en La Dama Envenenada. Un relato de sacrificio, sufrimiento y la eterna lucha contra las fuerzas oscuras que acechan desde las sombras. Si te ha cautivado esta historia, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte para más relatos de misterio y terror. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima, amantes del horror.